Estimado ingeniero Jenner Villarreal, reciba mis saludos cordiales. Soy alumna de la Universidad Privada del Norte. Voy a dar a conocer los resultados obtenidos mediante el predimensionamiento, metrado de cargas, ubicación del centro de masa y centro de rigidez, además del periodo de vibración, tanto normativo como alterno, y por último lo que es el análisis sismoestático. Descripción del proyecto. Se encuentra ubicado en el Departamento de La Libertad, provincia de Virú, distrito de Virú. Uso oficina, tipo de suelo es un suelo intermedio, el factor de ampliación son aporticados con zapatas aisladas, el número de pisos 5, el sistema estructural son pórticos, el aligerado de 20 centímetros. Tenemos un edificio de 5 pisos, la altura total sería de 17.50 metros. La altura del primer piso es de 4.30 y de segundo al quinto piso de 3.30. La longitud en el eje X es de 19 metros y en el eje Y de 15 metros. Iniciaremos por el predimensionamiento de una losa aligerada unidireccional. Para esto se consideró la luz que más prevalece, que sería 5 metros, para obtener un peralte de losa más común que favorezca en el proceso constructivo, donde tenemos que H es igual a 5 sobre 25, dándonos un espesor de 0.20 metros. En cuanto a las vigas, para las vigas principales tenemos que el peralte es igual a la longitud sobre 12 o sobre 10, donde tenemos que la longitud sería de 7 metros, donde H sería 7 sobre 12 y 7 sobre 10. Entonces tenemos los resultados que va de 0.58 a 0.70. Hemos optado por un peralte de 0.70. En cuanto a la base es igual al peralte sobre 2 o sobre 3, que nos da como resultado que va de 0.35 a 0.47 metros, por lo cual hemos optado que nos quedaríamos con una base de 0.40. Eso es en cuanto a las vigas principales. Para las vigas secundarias tenemos un peralte de 0.50 y una base de 0.37. Para predimensionar las columnas, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestras áreas tributarias. Existen 3 tipos de columnas. Tenemos las columnas centradas, las columnas esquinadas y las columnas excéntricas. Para encontrar el área de la columna, usamos la fórmula que es igual al peso de servicio por el área tributaria por el número de pisos sobre 0.45 por el FC. A lo que tenemos el área de la columna centrada de 0.40 y las esquinadas de 0.25 y las excéntricas de 0.30. En este caso vamos a considerar las más desfavorables, que serían de 40 centímetros, de 40 por 40 centímetros. ¿Qué es el método de comprobación en obra? Tenemos para una columna centrada que es igual al lado de la columna, que sería igual a la altura del entrepiso entre 8. Para una esquinada tenemos la altura del entrepiso entre 10 y para una excéntrica la altura del entrepiso entre 9. Nosotros tenemos una longitud de 9 metros de altura. En este caso, la columna centrada sería 3.30 sobre 8, a lo cual tenemos un valor de 0.41. Para la esquinada, un valor de 0.33 y para una excéntrica de 0.37 metros. En el predimensionamiento de las zapatas tenemos 3 tipos de zapatas: las excéntricas, las céntricas y las esquinadas. El área de las zapatas sería mayor o igual que el peso de servicio por el área tributaria por el número de pisos sobre el factor inicial de corrección por la capacidad admisible del suelo. En este caso, como tenemos un suelo intermedio, nuestro K sería igual a 0.8 y nuestra capacidad admisible sería de 4. Reemplazamos los datos y tenemos que para una zapata céntrica el área es igual de 2 10 por 2 10. Para una zapata esquinada tenemos un valor de 1.20 por 1.20 y para la excéntrica de 1.40 por 1.40. Para el metrado de cargas, para la carga muerta, se va a considerar la losa, las columnas y las vigas. En cuanto a la losa, sería el largo por el ancho por 0.28. Para las columnas, sería la cantidad de columnas por el peso específico del concreto por el área de cada una de las columnas por la altura. En cuanto a las vigas, sería la cantidad de vigas por el peso específico del concreto por el área por su longitud. En cuanto a la carga viva, en este caso lo vamos a considerar como techo por ser quinto piso, sería 0.10 por largo por ancho. Y así continuamos con el metrado para el segundo, tercero, cuarto piso. Para el primer piso sería lo mismo, solo lo que va a cambiar sería la altura de la columna, que acabamos de considerar el metro de desplante.
En lo que es en el siguiente cuadro se presenta el resumen de el metrado de cargas del primero a quinto piso, donde nos da un total de 1137.40 toneladas. Para el centro de masa, para lo que es el primer piso, vamos a calcular solo para las columnas porque se trata de elementos cortantes. Tenemos la base, el alto y el ancho. Además tenemos que considerar también el peso específico. Todo esto lo vamos a multiplicar y nos va a dar un valor a lo cual lo llamaremos el peso S. Y ahora este peso lo vamos a multiplicar por sus coordenadas tanto en X como en Y y nos va a dar un valor tanto para X y para Y. El mismo procedimiento vamos a hacer para lo que es el segundo, tercero, cuarto y quinto piso. En el siguiente cuadro ya tenemos el resumen de los cálculos que se han realizado para lo que es el primero y para el segundo al quinto piso. Con estos resultados vamos a sacar lo que es el centro de masa. Como podemos observar, el centro de masa en el eje X para el primer piso es de 9.5, para el eje Y es de 7.5. Los centros de masa coinciden porque se trata de una estructura regular. Continuando, vamos a ver lo que es el centro de rigidez. Necesitamos el largo, ancho y alto de cada elemento estructural, el módulo de elasticidad, que en este caso tenemos un concreto 210, la inercia tanto en el eje X como en el eje Y de cada elemento también. Tenemos también que encontrar nuestra rigidez lateral de cada muro en el eje X y en el eje Y, además de sus coordenadas. Para esto vamos a hacer una multiplicación, a lo cual vamos a tener un valor tanto en X como en Y. En el siguiente cuadro tenemos ya los resultados obtenidos tanto del primero como el segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Tenemos nuestra rigidez lateral tanto para el eje X como para el eje Y. Para esto vamos a aplicar la fórmula del centro de rigidez de los elementos cortantes. Y tenemos que el centro de rigidez en el eje X de primero a quinto piso es de 9.5 y para el eje Y es de 7.5. Como podemos observar, también sale lo mismo porque es una estructura regular. Para la cortante en la base necesitamos el factor de zona, en este caso es zona 4, el factor de uso, el factor de suelo, los parámetros de amplificación sísmica, necesitamos el periodo fundamental y también conocer el peso estimado del edificio. Y también necesitamos lo que es el coeficiente básico de reducción. En este caso tenemos una estructura regular tanto en altura como en planta, donde obtenemos una cortante en la base de 167.04. En el siguiente cuadro se presenta el análisis de las fuerzas sísmicas, en donde hemos calculado el factor alfa. Para esto hemos necesitado el peso de cada uno de los pisos, la altura, y lo cual lo hemos multiplicado teniendo como resultado la fuerza en el primer piso de 14.06, en el segundo piso de 24.34, en el tercer piso de 34.90, en el cuarto piso de 45.47 y en el último piso de 48.32. En la siguiente figura se muestra los resultados del modelamiento en 3D de los desplazamientos reales máximos para la dirección X y para la dirección Y. Lo hemos dividido en 4 nodos, nodo A, B y C, donde para el sismo en X, el A y el D van a tener los mismos valores, en cuanto al B y al C igual. Para obtener las distorsiones solo restamos los desplazamientos del piso 1 menos los desplazamientos del piso 2 y lo dividimos sobre la longitud, pero en este caso sobre la altura y sería en milímetros. En el presente cuadro se puede apreciar que hemos comparado los datos y todos cumplen tanto para el eje Y como para el eje X. Para la ortogonal seguimos el mismo procedimiento en cuanto a las distorsiones. Restamos los desplazamientos del piso 1 menos los desplazamientos del piso 2 y lo dividimos entre la altura del entrepiso.